vamos a iniciar con el tema de emergencia de patrones y el día de hoy vamos a hacer una ligera introducción a qué queremos decir con propiedades emergentes, y para eso necesitamos empezar a hablar un poco de sistemas complejos, y algunos temas asociados con el estudio de esos sistemas complejos. Los sistemas complejos están formados por una gran cantidad de componentes individuales que interactúan entre sí y que en esa interacción pueden modificar sus estados internos, que puede ser su velocidad, su temperatura, lo que sea, ¿no? Alguna propiedad interna de cada componente individual puede ser alterada como producto de la interacción entre esas componentes individuales. Los sistemas complejos pueden estar en regímenes críticos, es decir, pueden estar al borde de un cambio que implique una transición de fase. Esos regímenes críticos están caracterizados por la presencia de fluctuaciones espaciotemporales en todas las escalas posibles en las que estemos hablando del sistema. Esa criticalidad puede alcanzarse sin necesidad de estímulos externos en algunos casos. En esos casos vamos a decir que el sistema exhibe autoorganización. Las interacciones pueden generar comportamientos colectivos o globales que surgen como producto de esos comportamientos en la colectividad y no pueden ser reducidos a comportamientos individuales. Ejemplos de esto, de este tipo de sistemas, pues son los ecosistemas, ¿no? Interacciones entre bichos y el medio, ¿no? Que pueden ser además de muchos tipos. El, el sistema nervioso central, en particular el cerebro, ¿no? Es un sistema complejo, una red grandísima de neuronas que se interconectan, que cambian sus conexiones, que prenden y apagan regiones del cerebro de acuerdo a cuestiones que están ocurriendo. Ahora, ¿cuál es el patrón emergente aquí? El patrón emergente pues es la mente humana. No hay un lugar en el cerebro o en la red de neuronas donde podamos especificar. Ese es donde habita la mente humana, ¿no? Donde habita la imaginación, donde habita el, 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 el pensamiento concreto, abstracto, ¿no? Entonces, el pensamiento, la mente humana es una propiedad emergente del sistema. Las sociedades son un ejemplo de sistema complejo. No podemos reducir el funcionamiento de la sociedad a a los comportamientos o a los deseos de los individuos, sino a los comportamientos colectivos de esos cúmulos de individuos, cosa que descubrieron y que propagaron en su momento Marx y Engels y toda la gama de pensadores que lo siguieron. Pero hoy lo estamos redescubriendo con el lenguaje de los sistemas complejos. El sistema inmune, aquí vemos una célula, un macrófago comiéndose algún bacilo extraño. El sistema inmune es un sistema complejo. Podemos conocer cómo funcionan sus componentes individuales, ¿no? Podemos pensar en los macrófagos, en los leucocitos, en los linfocitos, pero esa descripción, esa enumeración de componentes individuales no nos da información de cómo funciona en conjunto este sistema y cómo es la respuesta inmune como un patrón emergente de la interacción entre los distintos tipos de células del sistema inmune, mucho menos de las enfermedades, ¿no? Los sistemas económicos son otro ejemplo
aunque dependen de cómo funciona la sociedad y hay una interacción ahí, pero también, aunque podamos pensar que es una estructura este, en, con ciertas jerarquías, eh, como sabemos que es eh, piramidales, pues también el cómo interactúan es, en cada una de las jerarquías los componentes del sistema es lo que determina cómo funciona este sistema económico. Es decir, no es la jerarquía la que manda el funcionamiento económico, sino al revés, el funcionamiento de las fuerzas productivas es el que determina que este sistema se vea como una pirámide jerárquica. Y en eso podemos hablar también de sistemas económicos artificiales, como es el modelo Sugarscape de Axtel, eh, que lo que propone es un sistema de acumulación de un bien que es el azúcar y de otro que es las especias, ¿no? Eh, y propone unos agentes que son como los agentes de las teorías de decisiones o de la teoría de juegos, con la particularidad de que estos no son 100% racionales, sino que tienen cierta racionalidad acotada. Esa interacción de individuos que están tratando de acaparar y que no son completamente racionales, sino localmente racionales, es lo que genera estas estructuras piramidales como una propiedad emergente del sistema. Eh, la forma en que los genes traducen a la producción de proteínas, y la forma en que estos se prenden y se apagan entre sí es un sistema también complejo. Todas las redes de regulación genética son sistemas complejos y hay distintos niveles de profundidad a los que podemos ir. Este es un nivel poco profundo, ¿no? Donde ya vemos un montón de interacciones entre los componentes individuales, pero podemos ir más profundo y más profundo, ¿no? Ahora, el problema no es ir hacia lo muy profundo del sistema, sino cómo regresamos a lo que hacen estas interacciones entre genes con respecto de los individuos completos, de los animales completos, ¿no? Entonces, hay todavía problemas abiertos en esta visión de la naturaleza y de la ciencia, pero es una manera distinta a la que nos enseñan en los cursos, por ejemplo, de ecuaciones diferenciales, a estudiar cómo modelar la realidad. Entonces, los sistemas complejos tienen estas dos componentes: autoorganización en el tiempo y emergencia de propiedades sobre las escalas, ¿no? Y tienen metida toda esta matemática, todo lo que tiene que ver con formación de patrones, que es lo que vamos a ver nosotros, que se mete ecología, los patrones espaciales en ecología, autómatas celulares, sistemas de reacción difusión, fractales, biología, evolución biológica, ¿no? Cosas de redes, ¿no? En biologías de sistemas, vamos a ver un poco de ese tipo de redes, eh, eh, vida artificial, esta cosa que le llaman ahora el evodevo, inteligencia artificial, todo lo que fue la teoría de sistemas de Bertalanffy, todo lo que es la dinámica no lineal, caos, bifurcaciones, análisis de series de tiempo, atractores, análisis de espacios de fase, teoría de juegos y todo lo que tenga que ver con fenómenos colectivos, ¿no? Y ahí vamos a meter fuertemente la modelación por agentes autónomos. Entonces,
Un concepto que es clave en el estudio de estos sistemas es el de protectorado. Es decir, ¿por qué se parecen cosas que en principio no tendrían nada que ver? Dos ejemplos interesantes son la turbulencia y el cómputo. La turbulencia de algunos líquidos es independiente de su naturaleza material. No importa si es alcohol, si es agua, si es gasolina. Sus manifestaciones son muy similares, forman ondas, vórtices y remolinos que además se forman esencialmente de la misma forma, siguiendo las mismas leyes de la física. Y por otro lado, la computadora posee capacidad de cómputo independientemente del material con que esté hecho su unidad central de procesamiento, ya sea microprocesadores de silicio, transistores de germanio, bulbos incandescentes, engranes metálicos y palancas, proteínas, como en el caso del ADN. Cualquier dispositivo que sirva como compuerta lógica, donde se pueda tomar una decisión de sí o no, puede ser la base de una computadora, ¿no? Entonces, las propiedades protegidas de la materia son propiedades que no están codificadas en los componentes materiales de los componentes materiales del sistema. El sistema que comparte sistemas distintos de distinta naturaleza que comparten propiedades protegidas, se dice que forman un protectorado. En los protectorados, la conducta macroscópica se asocia con propiedades emergentes, es decir, propiedades que no dependen de la naturaleza microscópica del sistema, que no las podemos explicar yéndonos a los componentes individuales y a lo que cada componente individual hace. Y aquí un ejemplo de protectorado. Esta foto es una planta fosilizada en una piedra. Esta foto es son dendritas de lutita en un sedimento, ¿no? Estas son dendritas que forma el cobre. Si se fijan, se parecen mucho a ciertas plantas que también tienen procesos de ramificación en su crecimiento. Y estas son colonias de Bacillus subtilis. Entonces fíjense que estas estructuras ramificadas aparecen en distintos sistemas que no tienen en principio nada que ver, pero que detrás subyace en esencia, o pensamos nosotros, la misma dinámica colectiva entre los componentes individuales de cada uno de los sistemas. Otro ejemplo de emergencia y de protectorado, ¿no? Es la formación de orden espontáneo en el movimiento de grandes masas de animales. Entonces este es una parvada, este es una escuela de peces, y pues es una manada de borregos, ¿no? Si han visto cómo se ordenan estas manadas, rebaños, perdón, cuando los perros empiezan a perseguirlos, se van apelmazando y forman esas nubecitas muy parecidas en esencia a las parvadas grandes de pájaros migratorios. ¿Qué hay de común entre estos tres? Que no hay un individuo que sea el que diga vamos a ordenarnos de cierta forma y sigan ese, sino que hay autoorganización, y de esa autoorganización emergen estas formas globales de estos sistemas que no tienen en principio nada que ver, salvo que están vivos y respiran, ¿no? Unos no respiran lo mismo, ¿no? Otro ejemplo de patrones emergentes pues son
las, las pieles de ciertos animales, las pieles con motas, ¿no? Las pieles con rayas, y las espirales que aparecen en un montón de formas vivas y no vivas, ¿no? Las espirales son ubicuas en la naturaleza. Entonces, ¿cómo se forman esas espirales? Pues depende de las dinámicas del sistema, pero pues es la misma dinámica para un huracán que para la formación de una galaxia, que para el crecimiento de una planta, para el crecimiento de un humano, que para la emergencia de la forma de una concha o de las partes de una flor, ¿no? Es lo mismo, o pensamos, se ha pensado que es lo mismo la formación de rayas en una cebra que en un tigre, ¿no? Que en un pez payaso, o que las motas en los grandes felinos. Eh, y hablando de espirales, pues tenemos fenómenos como el de la predataxis del Myxococcus chanthus, que cuando se come a una colonia de Escherichia coli va formando estas ondas en espiral, que también aparecen en reacciones químicas como la de Belousov-Zhabotinsky, que además son la misma onda, si pensamos no en estos cortes transversales, sino en volumen. Además, estas ondas se rompen y forman ondas nuevas. Estos se llaman en inglés spiral waves, y gracias al Pedro Miramontes y al Faustino Sánchez Garduño nosotros las conocemos como ondas chocorrol. Y esas ondas chocorrol también aparecen, por ejemplo, en las descripciones espaciales de las ecuaciones de Fitzhugh-Nagumo que vimos al principio del curso, y en los sistemas de Turing, que trataban de explicar justamente cómo se forman los patrones de las pieles de los animales. Entonces, en las siguientes clases vamos a estar hablando de varias ideas de varias personas. En particular vamos a empezar hablando de Darcy Thompson, y de la descripción que de él hacen Faustino Sánchez Garduño y José Luis Gutiérrez en su libro del crecimiento alométrico de las formas, del crecimiento de las formas vivas. ¿Por qué? Porque Thompson, a pesar de haber sido un naturalista y una persona que fue coetánea incluso de Darwin, entendió muy temprano que la selección natural era solo una descripción y no una explicación, y que para hacer descripciones de cómo surgen y crecen las formas vivas había que meterle matemáticas. Es decir, es uno de los precursores de la biología teórica, y como eso lo vamos a retomar. Otro que vamos a hablar bastante va a ser el Boris Belousov. Vamos a hablar un poco de la historia del oscilador de Belousov-Zhabotinsky. Ya platicamos un poco sobre osciladores autocatalíticos, pero vamos a ver con cuidado de qué va el oscilador, y vamos a ver algunas simulaciones y un video del experimento de Belousov-Zhabotinsky. Y vamos a ver la descripción matemática de las ondas en espiral que surgen en la reacción de Belousov-Zhabotinsky. El Alan Turing, que fue de los primeros en proponer mecanismos matemáticos que pudieran producir los mismos patrones que se ven en la naturaleza, y pensando en que podrían ser protectorados. El protectorado es bastante posterior a Turing, pero pensando modernamente que podrían ser protectorados, pues hay un intento
ya no de descripción únicamente, sino de explicación. Es una mala explicación hasta donde sabemos, pero es un buen intento y es algo que tenemos que abordar. Y finalmente vamos a hablar de uno de nuestros maestros que falleció hace un año. Germinal Cocho hubiera cumplido el 1 de mayo un año más y no pudo ser. Germinal Cocho dedicó toda su vida a su vida adulta a estudiar sistemas complejos. Él es uno de los precursores, aunque no se le reconozca en todos lados. Es uno de los precursores de las ciencias de la complejidad. Y es muy interesante que la forma en la que él llega no es en la descripción matemática de cosas que se querían entender y no se podían con descripciones hacia lo micro, ¿no? Sino que él llega ya con esta idea de que en la naturaleza lo que está detrás es cierta dialéctica, a la Marx. Y esa dialéctica él le llamó complejidad. Él es también uno de los precursores de estas ideas de que podemos sustituir ciertas partes de los experimentos con simulaciones computacionales suficientemente descriptivas, entre otras muchas cosas de las que él es precursor. Una gente muy solidaria con las causas sociales y con las causas justas, una gente muy lúcida, toda su vida fue muy lúcido, y que hoy hacen falta personas como él, ahora que estamos sufriendo a gente como Antonio Lascano, como Raúl Rojas, que en medio de esta emergencia no dejan de emitir sus opiniones cual si fueran verdades absolutas que en ciencia no tienen cabida. Entonces ahí la dejamos, nos vemos en la siguiente clase. I don't know where I belong, but I know